Ya está nuestro invitado de gala en esta ocasión, es el profesor Jorge Valdés, a quien saludo. ¿Qué tal, profesor? Gracias, ingeniero, y buenas tardes, y gracias por el espacio que nos brinda. Pues un gusto tenerte, porque vamos a hablar de algo que a todos nos va a gustar, la idea de la participación política. ¿Es cierto que vas a participar en el próximo proceso electoral? Esa es la intención de participar, no depende de mí, claro que por mis ganas no quedamos, pero depende de la situación que se venga, ¿no? En relación a la convocatoria que haga el PAN, en relación al interés pues que podamos hacer en suma de voluntades para poder contender con éxito. Sí, me pregunto, porque me llama mucho la atención de que tiene la intención, ¿cómo participarías? ¿Como miembro activo del PAN? Porque yo tengo entendido que hubo un proceso de expulsión. ¿Qué pasó? Mira, no hay nada de proceso de expulsión, hubo un proceso de sanción en un servidor, pero ese proceso, bueno, se dio por un año, después nos incorporamos al Nacional y hubo por 3 años. Entonces después nosotros acudimos al interior del PAN, a la dirigencia, hicimos la renuncia y fue aceptada y tramitada. Entonces ahorita estamos como ciudadano libre, independiente, pero para nadie es desconocido que nosotros participamos intensamente dentro del PAN durante muchos años, pero aparte de esto, a partir del 2010, que nos invitaron algunos actores políticos a nivel estatal, nos reincorporamos a las actividades del PAN. Pero sí hubo un proceso, yo recuerdo. Sí, un proceso, pero no hubo no fue de expulsión, que si lo hubiera sido, bueno, lo mismo te lo hubiera dicho, ¿no? Y te digo, tu servidor pues fue el actor principal, o bueno, donde estuvieron ahí encausadas las baterías en ese tiempo, que fue el 2004 y concluyó creo el 2005, algo así. ¿Qué sucedió? No dieron los tiempos porque se hablaba en un principio de un año en el proceso estatal, y luego cuando se va a la nacional lo extienden a 3 años de expulsión. Luego parece ser, de acuerdo a lo que tenemos entendido, no es expulsión. ¿Ya no te gustó, expulsión es cuando te expulsan de un partido. O sea, es de sanción donde ¿Suspensión? Suspensión es la palabra adecuada y justa, ¿no? Expulsión es cuando te corren. Y eso viene porque le haces una reunión a un candidato priista y te llevas contigo a eso. ¿O cuál fue el motivo? Eso fue completamente después. Yo creo que eso fue el 2007, Berta. O sea, mucho tiempo después. ¿Cuál es la causa de Bueno, la proceso? causa fue por los procesos internos, la división al interior. Acuérdate que yo había terminado de cumplir con un proceso en la dirigencia al interior del PAN. Nos tocó, por cierto, única vez que el PAN ha ganado carro completo aquí a nivel local, ¿no? El distrito, la sindicatura y la diputación. La segunda vez que fue candidato Beto Pérez. Nos tocó en ese momento. ¿Ese triunfo? Bueno, yo no quiero atribuirlo a nada, bueno, porque yo creo que hubo diferencias por ahí entre los distintas corrientes o grupos, o como tú le quieras llamar, pero terminó con eso. El 2004 fue el proceso, el 2005 concluyó. Entonces el proceso, el que tú me dices, completamente distinto, 2007, donde tu servidor, todavía soy un ciudadano, no estoy afiliado a ningún partido. Pero bajo ese escenario, cuando se da ese proceso... Ya estamos fuera del padrón, ¿eh? Sí, cuando se da ese proceso de expulsión, cuando se da tu renuncia, hoy pretendes de una u otra forma regresar al Partido de Acción Nacional y buscar convertirte en candidato. ¿Están las condiciones dadas para Jorge Valdés? Mira, las condiciones yo creo que no están dadas para nadie, ningún partido político de manera total. Y yo creo que debemos ser muy claros en ese sentido. Pero las condiciones hay que buscarlas y en ese ínter andamos. Pero además quiero decirte con toda franqueza, lo he externado con algunos panistas de mucho tiempo aquí, yo aspiro a ser candidato a la presidencia municipal por parte del PAN. Yo creo que tengo elementos, tengo un trabajo que me ampara. Es más, yo creo que todos los que se menciona, quien tiene trabajo al interior del PAN con resultados exitosos es tu servidor. Pero si hay las condiciones de encabezar este proyecto, no lo podemos hacer sin la suma de voluntades. Pero de igual forma te digo que si las condiciones o las características no me garantizan que yo tenga las mayores preferencias para encabezar este proyecto con éxito, pues yo de igual forma me sumo a cualquiera que lo encabece. Lo he dicho claro y recio, y quedito y como tú gustes, porque yo creo que eso te garantiza. Entonces ahorita estamos en una dinámica de platicar con todos los aspirantes, de platicar con las voces al interior del PAN, y en ese sentido creo que es muy saludable y nos garantiza ser competitivos exitosamente. Profesor, el problema más grande que se vive al interior ni siquiera es la cuestión documental que existe en torno a ti, y si eres ahorita en este momento un militante activo o no lo eres.
porque la ley no te impediría participar, inclusive estando fuera del PAN, podría ser una especie de candidato ciudadano. El problema más grave es precisamente eso que mencionas en torno a que hubo un divisionismo en cierto momento. ¿Cómo ves tú en este momento Acción Nacional a nivel local? ¿Crees que te permita a ti, junto con el equipo que pudieras conformar, llegar a una aspiración real o solamente se queda en algo que propones? Mira, yo creo que se puede dar. Yo creo que se puede dar, pero te digo, no tanto es importante o prioritario en torno a mí. Yo creo que es importante definir una candidatura fuerte, con suma de voluntades, pero al final de cuentas en cualquier organismo político, si tú no sumas a las diferentes corrientes, a las diferentes opiniones, pues estás condenado a fracasar. Entonces yo creo que las condiciones están dadas, sobre todo por el mismo proceso electoral, el último, que yo creo que te invita no solamente a la reflexión, sino a la acción de otra manera. Al final de cuentas, en un proyecto político no cuentan ni los amores ni los cariños, no, ni los odios. Lo que cuenta es el sentido común y sobre todo esa suma de voluntades, pues para poder enfrentar con éxito. Porque al final de cuentas, mira, independientemente que sea yo o no, ¿a qué vamos a un proceso electoral? Donde el enemigo es fuerte o el adversario político es fuerte, para no llamarle enemigo. Obviamente que el primer punto favorable que debemos de tener cualquier partido político es sumar. Si tú no sumas las voces, los esfuerzos, los grupos, las corrientes, como me lo pongas, pues de entrada vas como en desventaja o condenado a la derrota, ¿no? Entonces ahorita estamos en ese proceso, en ese intervalla de estar platicando con los grupos al interior que se den. Pero vuelvo a repetir, no que se den en torno a mí solamente. Si se dan en torno a otra figura, pues yo creo que tenemos que ser congruentes y sumarnos a ese esfuerzo precisamente para poder ganar. ¿Cómo definiría una candidatura fuerte? Cuando habla de una candidatura fuerte, ¿cuál sería el mecanismo para definir quién realmente está posicionado dentro del PAN, internamente y exteriormente? Mira, yo creo que es muy amplio, no solamente el personaje que encabeza este proyecto a la alcaldía y a la diputación y a la sindicatura, sino sumar a las fuerzas, a los grupos, a las corrientes al interior primero, pero sobre todo tener un compromiso también institucional, ¿no? Más allá de estar con el sentido o la intención de hacer una buena administración, pues yo creo que el PAN tiene que pensar. A lo mejor eso se ha descuidado en años y a lo mejor también cuando tu servidor estuvo, de estar promoviendo a futuros líderes políticos que encabecen, ¿no? Ahorita, qué bueno que haya muchos tiradores, y si no mal recuerdo, la suma va en 5, ¿no? 4 o 5, algo por el estilo. Entonces yo he estado en la tarea, incluso tú sabes, de estar en contacto con los que han manifestado su aspiración. Bueno, una de las cosas... 4 y yo 5, ¿no? Sí, una de las cosas es precisamente eso, quienes tienen interés de participar, de darse la posibilidad de que otros intenten participar también y de concretarse una posibilidad de proyecto, más que de persona, de proyecto. ¿Irías también hacia candidatura a diputación? Es decir, ¿podrías en un momento dado considerar también como una opción viable? Pues yo creo que debemos estar abiertos, ingeniero, porque no podemos aferrarnos a lo mejor a través de los mecanismos que utiliza el partido, si es encuestas, a lo mejor el perfil nuestro se encamina más a un lado que a otro, ¿no? Entonces yo creo que aunque nuestra intención sea rumbo a la candidatura a la alcaldía, tenemos que estar también abiertos para cualquier situación y reacomodo, incluso hasta de aplaudidores, ¿no? O de porras a quien encabece los proyectos. Lo que sí debemos de privilegiar es ir juntos. Ahora, ¿qué tanto le interesa al Partido Acción Nacional quiénes sean los candidatos de enfrente? Es decir, ¿de qué tanto depende de esa posibilidad para que ustedes en el Partido Acción Nacional elijan a quienes irán hacia la candidatura a la presidencia municipal y a la diputación? Yo creo que muy poco en mi percepción, o al menos le debe interesar muy poco. ¿Por qué razón? Porque independientemente de la fortaleza que tenga el candidato del partido con el que se disputa aquí el poder, pues lo primero que tienes que hacer es una alianza de unión al interior, porque por muy fuerte o por muy débil, si tú estás fragmentado en el PAN, simple y sencillamente el resultado creo que va a ser el mismo, por esa razón. O sea, lo más importante es buscar lo que tú tienes, con qué cartas puedes jugar de mejor manera para ser competitivo. Mira, yo he andado en la política, es mi pasión, me gusta, además soy de maestro de profesión. Pero en el caso, por ejemplo, de la política, ¿a qué nos llevaría ser candidato, aferrarnos a ser candidato nomás por ser?
si no tenemos posibilidades de ganar? Entonces, la única posibilidad de ser competitivos con los de enfrente, independientemente de quién sea su carta fuerte, tiene que ser la unión. Lo hemos platicado con algunos actores políticos, no solamente los que aspiran ahorita, sino los que han aspirado en el proceso anterior, porque yo voy en ese mismo sentido. Yo creo que todo mundo podemos sumar, independientemente el respaldo político que yo pueda tener, poquito, mucho, mediano, pero los que tienen los demás no los podemos menospreciar. ¿Y usted con qué grupo dentro del PAN, con cuál se identifica? Mira, hay un grupo importante. Yo he estado trabajando al interior del PAN, visitando gentes, incluso ya hemos recorrido el municipio, pero la gente que se identifica, que nos ha respaldado desde que yo estuve en la dirigencia, pues es la gente que ahorita, por ejemplo, en términos mayores, apoyó el proyecto del ingeniero Gustavo Prieto. Pero la idea no es etiquetarte con un grupo, sino buscar el consenso y la alianza de todos. Y en política yo creo que debemos de manifestar un interés común, ¿no? Si queremos ser competitivos, repito. ¿Y usted cree que le alcanza el tiempo para poder hacer alianzas con esos grupos diferentes al que acaba de mencionar? Claro, porque los hemos estado empezando a hacer hace mucho tiempo. Pero además, yo creo que si no lo logro hacer yo, nadie de los que aspiran lo va a poder hacer. Y no porque sea yo, sino porque tenemos que estar en la misma sintonía todos. Aquí tiene mucho que ver lo que nosotros aportemos de los que aspiramos. Por ejemplo, de los otros actores que han demostrado o que han expresado querer participar, tenemos que tener la misma mentalidad en ese sentido, ¿no? O sea, si yo pretendo que los demás se sumen conmigo, si yo soy el que encabezo este proyecto, bueno, lo mismo están esperando los demás, que nos sumemos todos para quien encabece este proyecto. Entonces, dependiendo la voluntad política de los principales actores o de los que manifestamos tener intención, pues yo creo que depende fundamentalmente esto, porque al final de cuentas quien representa esta aspiración y quien respalda a los que han expresado esta aspiración, pues yo creo que de ellos depende que los que estén atrás de ellos se sumen a este proyecto, ¿no? Que sería congruente y sería viable. Hay dos momentos en la participación política. El primer momento es ponerse de acuerdo al interior de Acción Nacional. Creo que es importante. Que es el más importante para mi punto de vista. Luego voy a salir al exterior. Salir al exterior, ya en una competencia constitucional, representa también tener cierta garantía de participación ciudadana, es decir, que la gente vote. Así es. ¿No es el mejor momento de Acción Nacional de acuerdo a lo que ocurrió en el inmediato proceso electoral? ¿Cómo cautivar, por lo menos en lo local? Yo distribuyo o separo en dos momentos, ¿no? El momento federal es completamente distinto a un momento local, porque el momento local depende precisamente de eso, de quien sepa cautivar a la sociedad, de quien sepa cautivar o convencer a los grupos sociales, a los grupos representativos. Entonces depende del candidato, depende de lo local y sobre todo porque los ánimos aquí se encienden, se animan. Y yo creo que aquí se ha probado que hay alternancia en el poder, porque durante mucho tiempo estuvo el PRI, el PAN, el PRI, en fin. Ahorita tenemos dos administraciones seguidas por el PRI. Yo siento que hay un cierto desgaste, pero además yo creo que depende de la población y depende del candidato y depende del momento como se vaya dando. Cuando tú intentas participar, que muestras públicamente tu interés, evidentemente te das cuenta de que hay otros que están aspirando a participar. A la hora de medir fuerzas, ¿tú cómo te sientes en comparación a los demás? Yo me siento bien, pero yo creo que sería muy soberbio de nuestra parte decir que tenemos todas las canicas. Yo pienso que nadie garantiza por sí solo. Entonces yo creo que debe establecerse mecanismos de medición, vaya, pues donde estemos en lo individual, en lo personal, fuera, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera de ellos, a lo mejor me va a decir con justa razón que tiene las mejores posibilidades. Uh-huh. Y si lo digo yo, pues también no es malo. Pero aquí lo más importante es que seamos objetivos y que se haga una medición, no sé, por los líderes sociales a través, no sé, de encuestas, ¿no? Que haga el mismo partido. Un servidor ya acudió al dirigente municipal, nos dieron espacio en la reunión que regularmente se hace los lunes, donde manifestamos nosotros nuestra aspiración, pero además también donde expresamos nuestra intención, no solamente de encabezar, sino de sumarnos al proyecto del PAN. Quisiera profundizar un poquito más en lo que comentaba Israel. Con un escenario adverso para el PAN en el pasado proceso electoral reciente,
con un escenario local y quizás estatal, con una economía quizás un tanto deprimida, con crisis de inseguridad y varios factores que están en la sociedad, ¿por qué buscar ser candidato a la alcaldía y por qué buscar la alcaldía en caso de llegar? Bueno, yo creo que no es desconocido de ustedes que nosotros, más que andar en los medios de comunicación, nuestro primer oficio antes de los medios es la política. Entonces yo creo que en cualquier momento debemos estar siempre dispuestos a participar, pero además los momentos adversos no existen en política, porque son de momentos. El proceso que concluyó en julio del 2012 ya pasó, el 2013 es otro momento. Todas las condiciones del gobierno del Estado, del gobierno municipal, yo creo que tiene situaciones positivas, pero también tiene situaciones negativas. Pero en el caso concreto de Cuauhtémoc se ha demostrado donde la sociedad ha elegido la alternancia en el poder. Y además yo quiero decirles también que la cuestión económica, que la cuestión de la seguridad pública no es un momento que lo vaya a definir y lo vaya a resolver, como ha sucedido con el gobierno del Estado. Hay avances, pero hay situaciones donde es difícil y complicado no enfrentar, y lo mismo va a pasar con el gobierno federal. Ojalá y nos vaya muy bien, pero los economistas, los expertos en materia de seguridad, de situaciones de desarrollo social, pues nos indican que hay turbulencias a nivel universal. Entonces el presidente que entre en funciones el 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto, aunque él tenga buena voluntad, aunque sea muy bueno, pues no es posible que se cambie, bueno, porque la situación así lo dice, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, de una forma u otra, pues yo creo que es interés de todos participar. Jorge Valdés, de conformar un equipo, una fórmula para participar en esta contienda, y fuera a la presidencia municipal, Jorge Valdés, ¿con quién de los otros actores le gustaría trabajar para, vamos a decir, esta fórmula integrada, presidencia municipal de diputación local? Pues yo no sé, los que se han manifestado ahorita, tengo entendido que lo hizo, creo que el licenciado Pacheco, no sé si el licenciado Chapa, lo ha hecho Beto Pérez. Entonces yo creo que tendríamos que ver el comportamiento de igual manera, ¿no? ¿Quién tiene más posibilidades? Sin duda que en el caso de Beto Pérez, bueno, pues tiene un gran impacto y arraigo social, ha sido 2 veces alcalde, y yo creo que sería cuestión de verlo, ¿no? Pero lo mismo se tiene que buscar en la cuestión de la diputación, de la alcaldía y de la sindicatura, hacer suma de voluntades y trabajar en un proyecto de partido, de entrada, para poder competir exitosamente al exterior. Tuve oportunidad de conocer de algunas encuestas que ha realizado Acción Nacional sobre la aceptación que tienen los gobernantes en este momento a nivel estatal y municipal. De acuerdo al resultado, no debe ser de ninguna manera contundente, de todas maneras da una aceptación que va a estar por encima de un 70 y hasta un 80%. ¿Esto qué le dice a quien quiera participar por Acción Nacional? Pues yo creo que es un referente, ¿no? Es un referente importante, pero tenemos que trabajar sobre todo en un proyecto, decíamos, colectivo, que se vea unidad del exterior, y no solamente en voluntad, sino en acción. Pero además también yo creo que tiene mucho que ver la cuestión de las propuestas que puedan tener las fórmulas. Si las propuestas de las fórmulas son que le lleguen a la gente, que los convence a la gente, yo creo que ahí radica mucho la cuestión del proceso electoral. El proceso interno es una parte, la primera, la más importante, pero de nada te serviría ir a una etapa constitucional fragmentados. Por eso la importancia de buscar la unidad. Y lo hemos estado haciendo nosotros en un diálogo con los aspirantes, no solamente en el caso de Carlos Tena, lo hemos hecho con Luis Carlos Rojo, lo hemos hecho con Eliodoro Juárez y lo hemos hecho con Toño Lerma, que son los 4, y yo creo que es bien importante las condiciones, por lo que me preguntabas anteriormente, que se den, porque hemos coincidido en los acercamientos en que tenemos que coincidir en lo prioritario, salir unidos independientemente quién sea quien encabece este proyecto, y tu servidor ha estado platicando con ellos, entonces fundamental. Profesor, esto siempre se dice, hay que salir unidos, siempre se platica, me recuerdo que hasta estuve platicando yo contigo en otro momento también de la historia, precisamente en esa circunstancia, pero no se hace. O sea, se dice, pero no se hace. ¿Cómo lograr que el se haga sea congruente con el decir? Pues depende de los actores, ¿no? Porque se requiere no solamente de buenas intenciones, sino también de voluntad y de compromiso. Entonces,
lo que se haga en un momento, yo creo que a lo mejor se cumplió, pero a lo mejor te sirve como experiencia para otro momento, ¿no? Este momento que se vive, pues se tiene que buscar. Y depende de los resultados de ese compromiso de trabajar juntos para que se pueda dar una fórmula de candidaturas competitivas. Quiero hacerte una pregunta complementaria. ¿Firmarían un pacto entre los que están interesados? De la vida, yo lo firmaría. Además, yo soy uno de los que está proponiendo este pacto al interior de los que han aspirado, y obviamente que tenemos que ir en sintonía del partido. Pero además, más allá de la firma, ingeniero, depende de la voluntad de la gente, ¿no? Que sea una persona de palabra, que se comprometa, sobre todo, no solamente a decirlo, sino de salir a buscarle votos, a buscarle que crezca la candidatura de quien la encabece. Porque si yo voy contigo, pero no me miran contigo, obviamente que las interrogantes se van a ir dando vuelo, ¿no? Sí. Entonces la gente te tiene que ver con el que va a la cabeza, pero además hacerlo parte del proyecto, porque también si dices que van todos juntos, pero dejas fuera de la jugada a los principales actores, pues yo creo que también no es muy congruente que digamos. Yo creo que es difícil, pero no es imposible. Yo creo que el momento del PAN, con los últimos resultados, no solamente te invita a la reflexión, sino que te invita a la acción de otra manera. Porque al final de cuentas yo digo que en un partido todo el mundo cabe. Depende de los que encabezan el PAN, depende de los que aspiran a determinada candidatura, que seamos generosos. Porque al final de cuentas todo peleado, ni queda fulano ni queda sutano, y luego a la vuelta se cobran las facturas. Entonces es importantísimo en un acuerdo. Bueno, pues no importa quién vaya, ¿no? Quien tenga más posibilidades y garantice las mayores posibilidades de triunfo. Pero esto sigue, y sobre todo los que nos gustan, ¿no? 3 años pasan y luego la otra vuelta, ¿qué? Esa es la pregunta que nos haríamos. ¿Algo más que quisieras dar a conocer, Jorge? Nada, solamente agradecerles este espacio y pues con gusto aquí estoy, y cuando sea necesario pues también, ¿no? Además pues, nos encanta. Yo digo que hay gente que le llega a los puestos de la política sin esperarlo, hasta les hacen manita de cochi o de marrano para que acepten, ¿no? Y a nosotros los que nos encanta de naturaleza o durante muchos años, pues hasta pagamos por andar en ella. Entonces yo creo que tenemos que contribuir, y yo creo que si tenemos nosotros buenos candidatos en el PAN y enfrente hay buenos adversarios también, aquí es ejemplar las elecciones que se han dado en Cuauhtémoc, ¿eh? Sobre todo porque no pasan de los dimes y diretes de cosas que le dan calorcito, pero no son elecciones que se descalifican, al menos en lo que me ha tocado a mí, y yo creo que eso pues vale la pena seguirlo alimentando. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Jorge Valdés. No te pregunté eso de pagar, porque también sería una pregunta interesante, el financiamiento de una campaña, si tienes en vista esto, pero ya lo dejaremos para otro momento y ya cuando tengamos un poquito más de claridad sobre el proceso. Bueno, gracias ingeniero, gracias Berta, y gracias aquí a mi comadre por permitirnos, y un saludo a su auditorio. Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge Valdés.